Noches a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, ok, al módulo 6, residencia y supervisión de obra. Aquí tengo un pequeño error cuando hice la lámina. Estamos en la parte de recesión y conclusión de la supervisión, lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto corresponde pues al módulo 6 y vamos a hablar entonces de lo que es recepción de obras, la terminación y la recepción provisional, el acta definitiva, y vamos a ver un flujograma de supervisión de obra que, digamos, recopila en una manera muy corta todo lo que es el proceso administrativo que tiene que llevar tanto el fiscal como el supervisor. Entonces, espérate que pase la lámina porque quiero compartir con ustedes la frase. Siempre me gusta pues colocar una frase que tiene que ver mucho con el trabajo o la labor que tiene que hacer el supervisor. Entonces, la frase es de Peter Drucker, una persona que ha trabajado mucho en lo que es proyectos. Y dice, el tiempo es el recurso más escaso, hablando de que todos vienen cansados. El tiempo es el recurso más escaso y a menos que se administre, ¿ok? Y se administre bien, por supuesto, no se puede administrar nada más. Es decir, que si tú no gestionas y no manejas tu tiempo, no puedes manejar otra cosa aparte de tu tiempo porque debes estar, como decimos en mi país, enredado y corto de tiempo. Entonces, como les dije, pues vamos a ver la terminación y recepción de la obra, la recepción provisional, la definitiva, unos puntos adicionales, unas consideraciones adicionales sobre la supervisión y el flujograma de supervisión de obra. Entonces, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Hablemos entonces un poco de lo que es la terminación y la recepción de obra. Eso no es otra cosa más que cuando, una vez que se concluyeron todas las actividades que están relacionadas o son inherentes a la ejecución del proyecto, obviamente que todo de acuerdo con los términos contractuales o lo que está establecido en el contrato del contratista y en el contrato de la designación de la supervisión, porque para esto se firman para cada contrato, inclusive a veces se firman tres contratos, el de la supervisión, el del fiscal y el del contratista. ¿Ok? Entonces, en ese caso se procede a la conclusión de la obra. Entonces, en primer lugar, tenemos el plazo de terminación de la obra. ¿Qué es eso? Pues que la obra deberá ser concluida de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, salvo que el contrato pues, hubiese sido ampliado justificadamente mediante que se puede justificar el tiempo de terminación de un proyecto. A ver, que ya lo vimos en la sesión pasada, rapidito, ¿quién nos puede aportar algo con respecto a eso? A ver, ¿qué puede motivar que el plazo del contrato sea más largo del debido? Situaciones de fuerza Caramba. ingeniero, como ser lluvias, por ejemplo. Sí, pero acuérdate que hay tres herramientas que cambian el contrato, que son las órdenes de trabajo, las órdenes de cambio y el contrato modificador. ¿Ok? Entonces, uno de esos tres es el que te justifica, ¿ok? El, el cambio de plazo, ¿ok? Que sería entonces el contrato modificador. De todas maneras, muchas gracias, Cristian, por tu comentario, que no estaba nada alejado de la realidad. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también el incumplimiento. ¿Qué pasa cuando se incumple con la condición de la obra dentro del plazo que está establecido en el contrato? Entonces, en algún lado, en un sitio del contrato, habrá una cláusula que estipula, pues, el plazo de terminación de la obra y entonces cercano, en otra cláusula, puede haber algo que diga que hay una multa por cada día de retraso en la conclusión de la obra y que eso no se encuentre, pues, por supuesto, debidamente justificado. Entonces, en ese caso, el contratista deberá pagar una multa por mora o por retardo
cuyo monto está establecido dentro del contrato. ¿Okay? Eso generalmente se paga por día de retraso, por lo menos aquí en Venezuela por día de retraso. Y tiene hasta unos montos máximos para poder penar o pechar al contratista. Cuando se llega a ese porcentaje, ya el porcentaje máximo, se puede hasta rescindir el contrato. Entonces, obviamente, cuando se termina la obra, pues hay que hacer una limpieza de la obra. ¿Okay? Vamos a ver un poquito de la limpieza de la obra. Aquí está. Entonces, para la entrega, ya que tengo esto atravesado. Aquí está esta pantallita, esta aquí, que me estorba, que me deja ver. Okay. Para la entrega de la obra, pues el contratista obviamente pues debe limpiar y eliminar todos aquellos materiales sobrantes, escombros, basura, obras temporales, todo lo que es campamento y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto pues aquellas que necesite utilizar pues durante el periodo de garantía para poder pues mantener a su personal o al personal mínimo que va a tener durante ese periodo de garantía para que tenga pues un sitio confortable para mantenerse dentro de la obra, ¿no? Por otro lado, pues esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la supervisión. Entonces, este trabajo, pues, será considerado, pues, incluso, o sea, esto es indispensable para que el supervisor pueda hacer la recepción provisional y además se cumpla con lo que está estipulado en el contrato. Y este trabajo de limpieza, pues, no es objeto a un pago directo. Pues el contratista en alguno de sus casos lo debe incluir dentro del componente de gastos generales que él incluyó dentro de sus análisis de precios. En cuanto a limpieza general, pues esta consiste, como le dije, pues en realizar una limpieza total de toda el área circundante a la obra, donde se realizará un trabajo, pueden ser alcantarillado, drenaje, puente, campamento, instalaciones de chancado, como lo llaman allá en Bolivia, nosotros es instalaciones de trituración de materiales, con plantas trituradoras, también las plantas de asfalto en el caso que la hayan instalado, aquellos caminos o sendas temporales que hayan construido, etcétera, etcétera. Y todo esto previo a la desmovilización del contratista del sitio de trabajo. Se deberá también entonces eliminar todo el material de desecho sobrante de la obra y se debe llevar a un lugar donde no sea de ningún tipo o de una manera perjudicial en ningún sentido, pues, y para ello, pues, el contratista debe proceder a transportarlo al sitio de depósito definido por la supervisión. O sea, la supervisión le dice dónde debe hacer el acopio o el desalojo de esos materiales y además retirará y también podrá demoler, pues, a cualquier obstáculo que obstruya la visibilidad, el paisaje, y debe proceder a la limpieza de las calles, avenidas adyacentes, obras de drenaje, etcétera. Por decirlo de una manera, en forma general, deberá dejar toda la zona libre y completamente limpia. Entonces, a la conclusión de todas las actividades, el contratista deberá, pues, obviamente con la presencia de la supervisión, proceder a efectuar la devolución de cualquier ambiente que haya sido alquilado para depósitos, si es el caso, por supuesto, debiendo levantarse un acta a tal efecto. Acuérdense que todo hay que dejarlo registrado y esto se deja registrado en el libro de órdenes o libro de obra, como lo llamamos en otros países. Y en caso de que hubiese daño o deterioro a esas propiedades o a esos sitios donde estaban, esos sitios que fueron alquilados, pues el contratista deberá entonces a costo propio pues llevar a cabo todos los trabajos de arreglo, reparación y restauración de dichos ambientes. Los campamentos pues serán desmantelados una vez que terminen las obras, excepto
en el caso de que de estos campamentos puedan ser de alguna manera donados a las comunidades para su beneficio o beneficio común de la comunidad, como sería el caso de destinar pues, el uso posiblemente a una escuela o centro de salud, o inclusive si se tratara de predios alquilados, ¿verdad? Por otro lado, pues para el abandono del campamento, de las trituradoras o chancadoras y de las plantas de asfalto, se debe proceder entonces en esas áreas a raspar el suelo o la superficie del suelo más o menos unos 5 centímetros de profundidad como mínimo sobre la superficie que presente manchas de hidrocarburos, es decir, derrame de diésel, de aceite, de gasolina, grasas y cualquier otra sustancia extraña, y todo esto porque eso debe estar establecido dentro del plan de manejo ambiental. Y por último, pues el proceso de desmantelamiento, o en el proceso de desmantelamiento, los materiales que resulten, por supuesto, pues escombros, suelo contaminado, residuos sólidos, etcétera, se retirarán y se dispondrán de una manera adecuada donde la autoridad permanente, generalmente la autoridad municipal, lo indique, ¿ok? Por parte de la Dirección General de Resolución. Esta última no nos corresponde, esto no va aquí, ¿ok? Este punto G no va aquí, ese se me coló. Con respecto a la terminación de la obra, ¿okay? Una vez pues, que el contratista termine la obra, debe solicitar al supervisor el señalamiento que le indique cuál es el día y la hora que se va a realizar para la inspección conjunta a fin de verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con todas las cláusulas que establece el contrato, los planos y las especificaciones del mismo, y que en consecuencia la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega provisional. ¿Okay? Entonces, una vez que la supervisión considere técnicamente que toda la obra se encuentra satisfactoriamente terminada, ¿okay? Elevará o enviará un informe al ente contratante, en este sentido se lo manda a través del fiscal de la obra, recomendando la procedencia de hacer la, la recepción provisional y indicando en ese informe cuál va a ser el día y cuál va a ser la hora que se va a llevar a cabo la recepción provisional de la obra. Entonces, dicho eso, vamos entonces a la recepción provisional de la obra. ¿Okay? Entonces, la recepción provisional realmente es un documento pues, de carácter técnico, carácter administrativo y carácter legal, mediante el cual se demuestra pues, la conclusión física de todo y cada uno de los ítems de construcción de la obra y se certifican los plazos de ejecución en conformidad con todos los volúmenes que fuesen contratados o modificados, aprobados y ejecutados en el proyecto. Entonces, la recepción provisional, esto es algo interesante y muy importante, esto es un acto obligatorio y eso está conforme a lo que establecen los términos del contrato y a la normativa que dicta el Estado Plurinacional de Bolivia y representa para la entidad ejecutora, es decir, el contratista, un acto formal de entrega provisional y para el ente contratante una recepción provisional. Por eso lo puedes ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de entrega y desde el punto de vista de recepción. Para el contratista es una entrega y para el ente contratante es una recepción. Entonces, de no haber objeciones por parte del ente contratante, el día y hora que fueron señalados por la supervisión, se hace un recorrido de inspección conjuntamente pues, entre los representantes técnicos del contratante, unos representantes que son generalmente se les llama observadores, conjuntamente con la supervisión del fiscal y el contratista. Esto es lo que se denomina
la comisión de recepción de obra, y en el caso pues de que no hayan observaciones serias con relación a la calidad y terminación de la obra, la supervisión entonces debe proceder a la recepción provisional de la obra bajo su directa responsabilidad técnica, y para ello tiene que suscribir el acta correspondiente en la que se indica pues eh, que se indica pues el estado final de la obra o el estado final de la construcción, haciendo constar además, yo no sé qué me está pasando, el cursor se está moviendo como haciendo constar que todos los trabajos de corrección y reparación o complementación del contratista, que el contratista debe ejecutar antes de la recepción definitiva. Generalmente, cuando uno está en un proyecto de esto, uno hace una visita completa, una revisión completa de los trabajos, y hay lo que se llama el checklist o puntos pendientes que debe subsanar y arreglar el contratista en el tiempo que se le indica el supervisor que debe tenerlo subsanado. Entonces, la fecha de esta recepción sirve, obviamente, pues tiene una finalidad que son para el objeto es el cómputo del plazo de ejecución de la obra. A partir de ese momento, pues es cuando empieza a computarse el tiempo de terminación. En los casos pues que el contratista no cumpla con la recepción provisional ese día, el día que se dijo y a la hora acordada, eso entonces va ocasiona pues, o entra el contratista en mora y podrá entonces ser sujeto a una multa por día de retraso, tal como lo puede establecer el contrato, hasta el momento en que realice la conclusión física de la obra o implique una causa de resolución de contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que para la fecha que el supervisor, una vez que le dieron la fecha y la hora para hacer la recepción y no está concluido los trabajos, entonces es cuando se aplica este procedimiento. Para la recepción provisional, entonces el contratante debe conformar, como le dije, la comisión de recepción de obra, que debe realizar entonces la inspección correspondiente, anotando en esa acta pues, las observaciones, las correcciones, las reparaciones o complementación de obras en los trabajos ejecutados, los cuales pues deben estar contenidos en el acta, deben estar señalados e indicados en el acta de recepción provisional y ser instruidos a la entidad ejecutora o contratista para que haga su corrección, haga su reparación o haga el reemplazo, de ser el caso, a ejecutarlo en los plazos convenidos contractualmente, y además esto no lleva ningún costo, no crea ningún costo para el contratante. O sea, esto no tiene, digamos, compensación para el contratista de ejecutar estos trabajos de reparación y de reajuste o de reacomodo de todo lo que tiene que corregir al término de la obra. Entonces, eso lleva o eso tiene un procedimiento. Entonces, una vez que están concluidas las obras, pues la contratista debe solicitar, de acuerdo con el plazo establecido en el contrato, la recepción de la obra mediante una carta que dirija al supervisor. ¿Okay? Por lo menos aquí en Venezuela nosotros tenemos una modalidad, no sé si es distinta a lo que tienen allá en Bolivia. Nosotros redactamos primero un acta de terminación, que donde decimos, mira, terminamos la obra. Entonces, ahí una vez que se termina, o esa acta se somete pues al expediente, entra en el proceso donde se va a definir la fecha de la revisión de la obra total para poder hacer la recepción provisional. Y eso debe estar indicado en el contrato, ¿ok? Por otro lado, pues si el supervisor o si la verificación que se hace del estado físico de la obra no permite pues que se haga la programación de dicha recepción provisional, es decir, no está terminado en realidad, el supervisor entonces notificará a la contratista de la postergación del día y fecha
del acta del recorrido de recepción provisional hasta que se haya concluido efectivamente la obra, aplicando pues la multa y las penalidades correspondientes. Eso debe estar definido en cada contrato. Igualmente, pues el supervisor hará conocer pues al fiscal de la obra a través de un informe de conclusión provisional de obra todo lo que corresponde a los trabajos ejecutados para que se haga una verificación conjunta y se coordinará entonces entre el fiscal y el supervisor el día y hora para el acto oficial de recepción provisional de obra, con la participación obviamente de la ya mencionada comisión de recepción de obra que designa el ente contratante. La comisión de recepción de obra, pues, está conformada, como le dije ya anteriormente, por el supervisor de la obra, el fiscal de la misma, el director de la obra o el superintendente de obra y cualquier otro que haya sido designado por el contratante, y tiene la potestad, esta comisión, de aceptar o rechazar la recepción provisional de las obras. Es decir, si los reparos los arreglos o los defectos son de una magnitud tal que entonces no se recibe la obra, no se hace la recepción, porque los trabajos son excesivamente, no son muy grandes, pues no son reparaciones menores. Entonces, una vez realizada la inspección general de las obras, pues se anotarán todas esas observaciones en el acta o forman parte del acta de recepción provisional, ¿ok? Todas las observaciones técnicas, por supuesto, en caso de que las haya, y en conformidad con los documentos contractuales, pues tomando todas las provisiones en cuanto al objetivo y al servicio de la obra, y estas observaciones deben ser menores y subsanables, lo que le decía anteriormente, para que no deben ser trabajo de gran cuantía o de gran defecto, ¿okay? Porque hay defectos que se pueden subsanar, pero hay otros que no. Entonces, si existe, pues, este tipo de observaciones técnicas deben ser anotadas pues, en el libro de orden o libro de obra. También, pues, la comisión de recepción debe firmar, una vez, si todo está bien, debe firmar el acta de recepción provisional, y es la que se consigna, pues, la fecha, se pone la fecha de la recepción, los datos principales del contrato. Eso es un formato que está establecido dependiendo del organismo y debe contener esta información. Seguramente el monto del contrato, el monto pagado efectivo a la entidad ejecutora, la fecha que se inició el proyecto, la fecha en que se concluyó y el plazo de ejecución. Y además, todas las observaciones realizadas generales y específicas, debidamente enumeradas por especialidad y por ítem, y la fecha prevista para la futura recepción definitiva. Entonces, el acta de recepción provisional deberá señalar también si la obra se ha concluido dentro de los plazos contractuales o ampliado, en el caso de que haya sido ampliado el plazo, o si de otra manera u otro modo la misma se encuentra en mora, es decir, que no se ha terminado, ya pasó el plazo contractual y entonces empieza ya lo que es el periodo de mora. Entonces allí se determina y se consigna así el número de días de retraso y se pone en esta acta. ¿Okay? Eso para poder determinar cuál es el monto final de la multa por entrega retrasada. Y para fines de cuantificación de plazos se puede adoptar la fecha de la solicitud de la recepción provisional de la entidad ejecutora como fecha efectiva de la conclusión de la obra. Nosotros manejamos aquí de otra manera, pero bueno, así lo establece la normativa boliviana. Una vez que el supervisor pues, haya verificado todo el cumplimiento de cada una de las observaciones realizadas en el acta de recepción provisional, y conforme a lo indicado en el contrato, entonces él solicita pues, que se hace la solicitud para el acta de recepción definitiva en el plazo que establece el contrato. ¿Okay? Eso generalmente puede ser 15, 30 días,
después de firmado el acta de recepción provisional. Lo importante de aquí es que la boleta de garantía de cumplimiento del contrato debe estar vigente a la fecha fijada para la fecha de recepción definitiva, ¿ok? Del proyecto, más 15 días calendario como mínimo. Es decir, que si ustedes tienen una fecha estipulada para la recepción definitiva, la garantía debe estar, y de eso debe estar pendiente a muchos supervisor y el residente también, la garantía debe estar vigente por lo menos 15 días más del día que se está planeando o planificando hacer la recepción definitiva de la obra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Rapidito, para no dejarlo mucho para más tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que estamos viendo? Pues como que más personas que cualquier otro día, el 24, 22. A ver, ¿quién tiene algún comentario? Por favor. Para nadie, como que están demasiado cansados. Vamos entonces con ¿qué es esto? Esto es la recepción de, esto se me olvidó cambiar. Esta es la recepción definitiva. Esta lo voy a corregir en la que, yo creo que la monté, pero lo voy a corregir. Esta es la definición, la recepción definitiva de la obra. ¿Ok? Aquí un pequeño error, seguramente cuando hice copiar diapositiva o duplicar y no cambié el título. Es recepción definitiva. Entonces, la recepción definitiva de obra igualmente es un acto de carácter técnico, de carácter administrativo y legal, mediante el cual se da por concluida satisfactoriamente la obra o la ejecución física de una obra, y esto implica pues la aceptación final que otorga el ente contratante y se realizará únicamente si las mismas han sido ejecutadas y o corregidas, pues todas aquellas, ¿cómo se llama? Observaciones que se llaman la recepción provisional, haciendo las respectivas correcciones, reparaciones y reemplazos de acuerdo con lo que estaba o lo que está indicado en los términos de los documentos contractuales, y los cuales deben estar contenidos pues en el acta de recepción definitiva. Debe decir que las correcciones indicadas en el acta de recepción fueron subsanadas, arregladas, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente, cumplido el plazo de contractualmente subsiguiente a la recepción provisional, recuerden que le dije que había un periodo de tiempo que aparece o se establece en el contrato, después de la recepción provisional, cuando debe ser la recepción definitiva, tendrá lugar entonces esa recepción definitiva. Y en base a esto, pues el contratista redactará o enviará una carta solicitándole al supervisor que fije o establezca el día y la hora en que se va a llevar a cabo esa recepción definitiva de la obra. Y a este efecto, pues, o a este fin, conocer que han sido pues subsanadas todas las observaciones efectuadas en el acta de recepción provisional. La supervisión entonces hace una consulta con el contratante, ¿ok? Y entonces fija ese día y esa hora para la verificación de la inspección técnica final y si corresponde, por supuesto, si no hay problema, la recepción definitiva. Entonces, a ese acto, cuando se va a hacer la recepción definitiva, debe asistir el superintendente de la obra en representación, por supuesto, legal del contratista y el gerente de proyecto en representación legal de la supervisión. Si tiene digamos, una plantilla de varios supervisores, tiene un gerente de proyecto, un gerente de supervisión que va a representar la supervisión. Igualmente, pues los representantes técnicos que así desee y acredite el contratante. También debe estar el fiscal, obviamente, que es de la parte de los representantes técnicos acreditados, y si así lo determinan los organismos financiadores, porque hay casos en que hay un organismo que financia el proyecto, entonces ellos podrán también designar al representante que estimen conveniente
para que asiste a dicho acto, porque ellos van a recibir una copia del acta, porque ellos son los que están del proyecto y son los que van a cerrar la cuenta del financiamiento, porque ya la obra fue concluida. Perdón. Entonces, la comisión que nombré anteriormente, entonces realizará la inspección total de la obra, y si no hay ningún tipo de observación, pues se procederá a la redacción y a la firma del acta de recepción, en la que también pues se hará constar la entrega física de la obra, traspasa la responsabilidad o se le traspasa la responsabilidad del mantenimiento a hoy. Aquí dice que tengo problemas de internet. Bueno, ya no. Me avisen si se corta el audio, por favor, para conectarme a la otra plataforma. ¿Se oye bien? A ver, ¿se oye bien? Sí, normal, se escucha. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, repito o trato de ver dónde me quedé, pero de todas maneras, bueno, se le entrega la obra a efectos de mantenimiento a la contratante, y además los accesorios de la obra serán entregados dentro del lapso de 90 días computables a partir de esta fecha de la recepción definitiva, una vez que hayan sido concluidas las liquidaciones de los contratos de obra, de la supervisión y el contrato de obra con el contratista. Recuerda que le dije que había el contrato de obra de la supervisión, el de contratista, e igualmente también hay un contrato por la fiscalización. Si la fiscalización es contratada, por supuesto. Es bueno indicar pues, que ningún otro documento que no sea el acta de recepción definitiva podrá considerarse como una prueba admisible de que la obra en su totalidad o en alguna parte de la misma haya sido debidamente ejecutada. O sea, no hay otro documento que nos permita decir que la obra realmente se terminó. ¿Okay? Y ya no hay ningún compromiso de carácter de trabajo a ejecutar. Por lo tanto, pues no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente cumplido mientras no sea emitida esta acta de recepción definitiva de la obra, en lo que conste que la obra ha sido pues concluida a su entera satisfacción técnica de la supervisión, obviamente del contratante, y bajo dicha responsabilidad aceptada por el contratante, la responsabilidad de la supervisión. Entonces, luego de que se suscribe el acta de recepción definitiva, la supervisión debe elaborar y entregar pues, al contratista el certificado de medición final para seguir con el procedimiento descrito en el documento del contrato, que es para el cierre, ese es para el cierre administrativo. ¿Okay? Sin embargo, la emisión del acta de recepción definitiva de la obra, el contratista y el contratante continuarán manteniendo, pues, obviamente sus derechos y sus obligaciones en el cumplimiento de cualquier cláusula establecida en el contrato con respecto a sus responsabilidades, que no en un caso no hubiera sido pues cumplido hasta la fecha de dicha recepción definitiva, considerándose pues que el contrato permanece de alguna manera vigente hasta que ambas partes cumplan con todas las obligaciones contractuales pendientes, si es que hay alguna. En este caso, todo lo que corresponde a los cierres administrativos de la obra. Para esto también existe un procedimiento, aquí está bien, procedimiento para la recepción definitiva de las obras. Entonces, una vez que se subsanaron las observaciones que se realizaron en la acta de recepción provisional, el ente ejecutor o contratista solicitará de acuerdo al plazo establecido en el contrato la recepción definitiva, ¿okay? Y eso lo hace mediante una carta que va dirigida al supervisor de obra y está registrada en el libro de obra. En el caso de que el contratista no haya satisfecho, no haya cumplido pues, todas las observaciones realizadas durante
la revisión que se hizo durante la rescisión provisional, el supervisor pues no aceptará esa solicitud de rescisión definitiva y se aplicarán al contratista pues penalidades establecidas en el contrato de obra. Los manejos allá contractuales pues son bien estrictos por parte del Estado. Y todo lo que hablábamos de los contratos colaborativos, allá no, allá son leoninos, allá el que manda y el que dice lo que hay que hacer es el ente contratante y no hay una manera de trabajar, digamos, colaborativamente en ese sentido. Entonces, una vez que se verificó que se subsanaron todas las observaciones técnicas en el plazo que se indicó en el acta de rescisión provisional, el supervisor formará conjuntamente con el fiscal de obra, o informará al fiscal de obra a través de un informe de conclusión definitiva de obra para que él verifique de manera conjunta y coordinar ambos, pues, el día y la hora en que se va a hacer el acto oficial de la recepción definitiva de la obra, con la participación, obviamente, de la comisión de recepción de obra que designe el ente contratante. Una vez, pues, la comisión de recepción de obra, una vez que fueron y revisaron y se dieron y dan constancia de que todo está bien, debe firmar entonces el acta de recepción definitiva, en la que se designa también entonces la fecha, los datos principales del proyecto, como dijimos anteriormente. Igualmente, la fecha de inicio, la fecha de conclusión y el plazo de ejecución de la obra. Finalmente, pues, el acta de recepción definitiva de la obra deberá señalar también, obviamente, si la obra se ha concluido dentro de los plazos contractuales o los plazos ampliados. Esto es simplemente para poder determinar si hay algún tipo de demora y cuál va a ser el número de días de retraso para poder fechar, entonces, de alguna manera, al... Uy, provisional con C, qué horror. Tengo que hacer esa corrección también. Para fechar de alguna manera con las multas que establezca el correspondiente contrato. ¿Okay? Me van a perdonar este error de aquí. Perdón, provisional con C, qué horror. Eso es un horror. Eso no es un error ortográfico, eso es un horror ortográfico. Entonces, perdón, aquí tengo se me olvidó el punto H, no lo mencioné. Una vez que entonces el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que surgen o emergen del contrato firmado entre las partes, pues el contratante procederá, ¿okay?, a devolver, a hacer la devolución de las garantías si es que las mismas se encontraran obviamente libres de todo cargo o estuviera indicado en las actas de rescisión provisional y definitiva o en el certificado final de pago, con ciertos plazos de duración, ¿okay?, que son la G y la H. La garantía de correcta inversión, pues, del anticipo se devuelve los 30 días calendario después de la entrega de rescisión provisional. Ahí está donde está el error, yo hablando del error provisional y no me había percatado de eso. Y por otro lado, la garantía de cumplimiento de contrato, ¿okay?, que es la otra, que son las dos que generalmente se manejan en los contratos de vialidad, ¿okay?, a los 30 días calendarios luego de la recepción definitiva de la obra. Deben estar vigentes durante hasta esos tiempos, pues, ¿okay? Entonces, vuelvo y repito, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Ingeniero, buenas noches. Dígame. Una consulta, ingeniero. Ya va, espérate, déjame activar aquí para ver quién es que está hablando. ¿Quién está hablando? Marco. Ajá, dime. Ya, ¿qué pasa, ingeniero, que entre el tiempo de la recepción provisional y la definitiva ocurren algunos daños o pérdidas en la obra? ¿Quién estaría a cargo de de la reparación de esos daños o la deposición de los artefactos que pudieran perderse? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de los daños? Eso es lo primero que tienes que determinar.
Ya, pues tú haces la inspección de la revisión provisional y esos daños no estaban allí. O sea, algo o alguien debe haber generado esos daños. ¿Ok? Entonces, eso debe arreglarse de mutuo acuerdo con la supervisión, con el fiscal y con el contratista. ¿Ok? Para determinar si es culpable o no, o si es responsable o no el contratista, porque si no debe aparecer esos daños, deben aparecer en el acta de rescisión provisional para ser reparado. Claro, Marco. Sí, más o menos, ingeniero, pero tendría que haber Sí, algún más o menos responsable, ¿no? porque Porque si estamos haciendo una entrega, aunque provisional, ya la empresa está entregando, ¿no? Con todos los accesorios, con todo lo que está ojo, implementado, construido. vuelvo y te Entonces, digo, en vuelvo y cierta te digo, medida, la empresa está cumpliendo, ¿no? Con entregar todo lo que tiene que hacer y con los accesorios correspondientes. Entonces, yo creo que la empresa de alguna manera podría deslindar responsabilidad, ¿no? bueno, por eso es que, por eso fue que te dije, hay que determinar quién es el responsable de los daños, ¿ok? Si ya se hizo la rescisión provisional, ¿ok? Déjame pasar esta lámina, ya va, ¿ok? Si ya se hizo la rescisión provisional, y no aparece o no estaban presentes en el momento que se hizo el recorrido, conjuntamente el fiscal, el superintendente, las personas, la comisión de recepción de obras, eso no estaba en presencia allí, y en el periodo entre la recepción de obras provisional y definitiva se generan daños, hay que ver quién es el responsable de los daños. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que determinar para ver si tiene o no la contratista, pues, incidencia sobre las acciones que se vayan a tomar. Y en el caso, ingeniero, que no se Sí, pueda determinar quién ha ocasionado esos daños o ha realizado la sustracción. que no se puede determinar, siempre hay manera, siempre hay manera. Si tienes algún caso específico, menciónalo. A lo mejor un hurto que robaron hubo un robo de algunos artículos, algunos artefactos que estaban en la obra. No sé si te refieres a eso. Pues debe haber algún responsable y debe haber una denuncia en los entes competentes con respecto a una denuncia por robo, o una denuncia por robo. Sí, Para precisamente, que, ingeniero, en un proyecto de riego se han perdido las válvulas, eran válvulas de 8 pulgadas y eran válvulas costosas, entonces se ha hecho la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, pero aún así no se ha determinado quién ha sido responsable de la sustracción. Como el proyecto era bueno, un área que comprendía bastante kilómetros, entonces no se puede hacer también un control exhaustivo, ¿no? bueno, fíjate, yo siempre recomiendo que cuando se haga esa inspección, todo ese tipo de artefactos, cuando estás trabajando sobre todo con líneas de tubería o con líneas tendidos eléctricos, porque hay transformadores también se los pueden robar. Tomar fotografía de eso, que al momento en el día con cámara digital, no con el celular. Bueno, ahorita los celulares te permiten colocar fecha y hora. ¿Okay? Y ese archivo fotográfico de esa supervisión se anexa al informe que se entrega a la supervisión, informándolo pues, del estado en que le está entregando la obra de manera de poder librarse de responsabilidades. A lo mejor tú no puedes determinar quién se lo robó, pero no fue el contratista que no puso no puso esa válvula. Alguien se la robó. Entonces, no puede ser culpable él. ¿Okay? Ya, pero como le digo, ingeniero, se ha puesto en el conocimiento del Ministerio Público, se ha hecho las diligencias correspondientes y al final la supervisión, el fiscal instruyeron a la empresa que tenga que reponer todos los accesorios, ¿no? Y era un monto elevado. Entonces, Bueno, legalmente, ¿cómo sería? a mi manera de ver las cosas, ¿ok? Ojo, yo no soy Dios para decir que está bien o está mal.
pero yo creo que ese procedimiento con el cual están haciendo el contratista para que pague eso, yo no lo considero, digamos, un buen proceder. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Que generalmente el supervisor, el fiscal, lo que hacen es la base de la mano como Pilato. Ah, yo no sé nada, pero ellos tienen corresponsabilidad sobre eso. ¿Ok? Y entonces el contratista puede puede entrar en un conflicto de tipo legal, ¿ok? Donde el contratista puede hacer algún tipo de demanda de daños y perjuicios. O lo que competa para el caso. Yo no soy abogado, pero yo no me quedaría tranquilo, no me quedaría de brazos cruzados. En el caso que estás mencionando, eso es, tú eras partícipe de qué, de la contratista. ¿O eras No, partícipe? ingeniero, he tenido conocimientos en la empresa que he trabajado, he tenido conocimiento que eso ha ocurrido, ¿no? Y que les han hecho pagar. Pero yo, la verdad, no estaba de acuerdo con ese tipo de decisión porque al final Bueno, uno es la empresa, es la supervisión la que ha instruido que se coloquen los accesorios. Además, se ha hecho una constancia de una entrega provisional, ¿no? Entonces, donde se deja claro. constancia que efectivamente la empresa contratista ha cumplido con colocar todos los accesorios que correspondían. Pero Bueno, lamentablemente lo que me contaron les hicieron pagar, ¿no? eso para mí es indebido. Pero como te dije antes, yo no soy Dios para decir si está bien o está mal. Pero para mí es totalmente indebido. ¿Ok? Y debe haber mecanismos que permitan pues la recuperación de eso que le hicieron pagar el contratista. Lo que pasa es que en nuestras regiones, lamentablemente, como yo les he dicho, el que tiene el sartén por el mango es el contratista, el contratante. El contratista lo que hace es recibir los sartenazos. ¿Ok? Él no tiene ninguna potestad, pues. Y eso va contrario a lo que es lo que establecen los contratos colaborativos IPD, donde todos somos corresponsables y todos disfrutamos de los beneficios y todos disfrutamos y todos somos afectados de igual manera por las cosas negativas que sucedan en el proyecto. Ahí no puede haber un solo responsable. ¿Okay? No sé si con eso te dejo clara la observación, Marco. Bueno, puedo resumir de lo que usted dijo legalmente, digamos que la empresa no sería, la empresa contratista no sería responsable de tal pérdida, ¿no, ingeniero? Para mí no, No, pero en términos legales, ingeniero. tampoco. Hay sustento que él colocó eso y alguien lo robó, si se lo robaron, se lo robaron, tiene que ser algo compartido. ¿Ves? Ese efecto debería ser compartido, mita y mita, por ejemplo. ¿Okay? O la supervisión o la empresa que es supervisora debe haber una distribución porcentual de ese daño ocasionado que lo tienen que pagar entre todos, a mi manera de ver las cosas. Pues. ¿Okay? Ya son 40 y tantos años trabajando y me ha pasado pues algo así similar, pero las empresas se defendieron como la gata patas para arriba y con las uñas en la garra bien mostradas. ¿Okay? Inge, una preguntita, ¿y no sería bueno que la empresa se apoye en el libro de órdenes para ese tipo de situaciones? Está el libro de orden y por eso te digo que hay que hacer un reporte fotográfico al momento de que tú haces la entrega de la obra. Y está el reporte fotográfico de toda la historia toda la historia de la obra y donde mira, ahí están instaladas y ahí está firmado por el supervisor y está firmado por el fiscal que eso estaba ahí. ¿Okay? Pero como el custodio, ¿okay? Lo que se podría pensar como el custodio de la obra es el contratista hasta que no la entregue, entonces por ahí se pueden agarrar como responsable de la obra, como responsable del daño. ¿Okay? Pero como te digo y te vuelvo a repetir, te lo diré 1000 veces, yo considero que ese tratamiento no es el más indicado. ¿Ok? Seguimos. O alguien tiene otra. Gracias, Marco,
por tu intervención. Seguimos. ¿Ok? Entonces, hay otras consideraciones que debe tomar en cuenta la supervisión al momento de los cierres o la terminación de la obra, que son todos los derechos irrenunciables que tiene el ente contratante. Y esto debe a lo mejor tener algo que ver con lo que tú estás diciendo. Los contratos siempre hay que leerlos completos, ¿ok? Para poder salvaguardarse o tener algún tipo de defensa. Yo creo que lo que tú estabas mencionando, Marco, está aquí descrito en estos derechos irrenunciables, que esto no es que yo maneje, como les decía, yo no soy abogado, pero yo tuve que hacer una revisión pues, de lo que los códigos o las leyes bolivianas para poder dictar este curso, porque ustedes están en Bolivia. Pues, ¿okay? Entonces, dentro de los derechos irrenunciables del contratista o del contratante, perdón, esto no, el contratante no se puede liberar de esto. ¿Ok? Entonces, no podrá ser privado o impedido en virtud de cualquier medición. Fíjate que aquí está, aquí lo dice, cálculo o certificado realizado antes o después de la terminación de la obra y aceptación de la obra y de los pagos correspondientes debidamente efectuados, debe verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista. Ni de demostrar que tales mediciones, cómputos o certificados estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuvieran de acuerdo con las estipulaciones del contrato. Fíjate que aquí está esta cláusula o esto está, digamos, a favor. Yo no estoy muy a favor de esto, pero se lo tengo que decir, porque eso lo dice la normativa boliviana. Aquí le están poniendo un cuchillo o una espada contra la pared al contratista. Pues, ahí está bien claro. Eso que tú estabas diciendo, aquí está descrito pues, en estos términos. ¿Okay? Y por otro lado, el contratista no podrá ser privado, el contratante, perdón, o el ente contratante no podrá ser privado y mucho menos impedido, no obstante la existencia de dichas misiones. O sea, eso estaba medido, eso estaba en fotografías, eso estaba calculado, eso estaba certificado. Fíjate que aquí esto no sucede, esto es la verdad que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Okay? Del derecho a recuperar del contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de daños que establezca técnica, de daños que establezca técnicamente haya sido ocasionado por no haber cumplido el contratista con lo previsto en los documentos contractuales. Este otro párrafo funciona a favor de lo que estábamos diciendo, ¿okay? Que me parece que no es justo que le hagan pagar eso al contratista. Pero esto es, los contratos de los gobiernos son, como digo, búsquese el término, por favor, para que mejoren su acervo cultural, contrato leonino. ¿Okay? El que firma un contrato leonino tiene todas las de perder. El que lo redacta tiene todas las de ganar. Entonces, la aceptación por parte de la supervisión, ¿okay? O de cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o de la totalidad de la obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por la supervisión no podrá significar una renuncia de los derechos legales del ente contratante sobre cualquier parte del contrato de la obra o cualquier potestad o derecho de indemnización. En el caso que tú mencionabas, Marco, hay que ver, ¿okay? Hay que ver, ¿cómo se llama? Hay que leerse el contrato, a ver si esto está estipulado dentro del contrato. Eso seguro debe aparecer. Esto yo no lo había visto nunca, este tipo de cosas. No lo había visto nunca. En ninguno de los contratos. Yo tengo unos cuantos contratos encima. Y yo no lo había visto. Ni siquiera cuando estuve en Panamá, ni cuando estuve en Barbados, que en Barbados hubo unos desvalidamientos. Nosotros teníamos 4 proyectos, teníamos hospitales, teníamos vivienda, teníamos escuela y teníamos carretera.
En las escuelas se robaron todos los implementos, los ventiladores, etcétera, etcétera. Y eso estaba cubierto, eso tenía un seguro, pues. Seguro contra claro, lo que teníamos, el seguro éramos nosotros para prever, pues, porque el contrato establecía ese tipo de características, que si había algún daño, tenía que ver que había que cubrirlo, entonces eso lo cubría el seguro. ¿Okay? Entonces los contratos deben estipular qué tipo de seguro debes tú contratar para ejecutar la obra. Aquí tengo otro error, perdone, esto como que estaba apurado en terminar este tren aquí, ¿ok? El periodo de garantía, ¿ok? Una vez que el contratista, pues, o el contratista efectuó la entrega definitiva de la obra, entonces en ese momento es que se abre el periodo de garantía de un año calendario, y en ese periodo de tiempo, pues, de presentarse vicios ocultos o fallas atribuibles a una mala construcción. Fíjate que aquí hay otro articulado que favorece al contratista, ¿no? A requerimiento escrito por el contratante, deberá proceder a la reparación dentro del plazo prudencial previsto para tal efecto. Pero eso es porque en ese año haya problemas de defecto o defectos tardíos. ¿Okay? Por eso es que uno tiene un año, que haya plazo de garantía. En Venezuela también es un año. Okay, yo creo que, bueno, esto está en la normativa boliviana, yo creo que es un año el periodo de garantía, ¿okay? Para poder liberar esa garantía de buena culminación de la obra. Y en caso de que el contratista no cumpla con lo requerido, el contratista iniciará, pues, una acción legal que corresponde. Ellos sí pueden, pues, tomar acciones legales, y el contratista no. Es la parte que yo digo que es injusto, ¿no? Entonces, por supuesto, en el periodo de garantía, cualquier daño o que sea atribuido a una mala construcción, pues deberán hacer la reparación, por supuesto. Pero eso que me dijiste de robo las válvulas, eso no es daño. Eso no es un vicio. ¿Ok? ¿Algún comentario con respecto a esto, Marco? Si te ayudó o nos ayudó a aclarar un poco en ciertos puntos de la normativa que utilizan. Bueno, en Panamá tenía otra que también me costó muchísimo aceptarla, de acuerdo a lo que estipulaba los contratos allá. ¿Algún comentario? ¿O seguimos adelante? Díganme ustedes. Ahora nos va a dar chance de hablar un poco del trabajo. Entonces vamos a otro tipo de consideraciones que debe tener en cuenta la supervisión con respecto a una obra. Y es lo que corresponde o lo que compete a la resolución del contrato de obra, o sea, la terminación del contrato. La terminación, resolución, ese es el término que se utiliza legalmente, resolución del contrato de obra, o rescindir el contrato. Entonces, la rescisión o la resolución de un contrato es el acto legal por el cual el ente contratante desiste en cualquier momento de la construcción de una obra contratada, y aun cuando ésta no hubiese sido iniciada y aunque no se haya mediado falta por el contratista. O sea, en cualquier momento, inclusive yo tuve una vez un proyecto que rescindieron el contrato antes de empezar. ¿Okay? Ahí la pérdida que tuvo la empresa fue todos los pagos de seguro y garantía que tuvo que hacer. Afortunadamente no había hecho ninguna inversión con respecto a materiales y equipos que se fueron a instalar en la obra. ¿Okay? Eso puede suceder porque el ente contratante no tiene los fondos. ¿Ok? No tiene los fondos para la obra, entonces dice, no, mira, cerramos el contrato. ¿Ok? Entonces, hay tres formas, pues, de rescindir el contrato, que son de mutuo acuerdo, por causas no imputables al contratista y por causas imputables
al contratista. Fíjate que no dice causas imputables al contratante, sino no imputables al contratista. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con el procedimiento que establezca el contrato, ¿okay? Y en caso de que se vaya a rescindir o se vaya a hacer una resolución de un contrato, se debe seguir entonces básicamente este procedimiento que está indicado ahí, ¿okay? Que son, o que después las obras deberán ser paralizadas completamente. El supervisor presentará pues un informe especificando las causas o los causales y el balance detallado de todos los ejecutados hasta la obra. Pues para eso yo siempre llevaba lo que llamo yo el cuadro demostrativo de avance de obra, que lo llevaba con cada uno de la presentación de la planilla. Entonces, cuando ya tenía la última planilla, ese me servía a mí para poder determinar cuánto se había ejecutado. ¿Okay? Por otro lado, el fiscal de la obra pues recibirá ese informe y que lo entrega pues el supervisor. Y por supuesto, eso pasa primero por la entidad contratante, el contratista, para que lo evalúe y haga la revisión y el análisis el fiscal de la obra. Entonces, una vez que él hace esa revisión, el fiscal le enviará la documentación que recibió al contratante a través de un informe técnico con los antecedentes documentales que sean pertinentes para ese informe. Después tenemos que el contratante, mediante carta de autorización, entonces le comunica al fiscal de la obra que proceda con la resolución del contrato. Todo queda por escrito. Entonces, una vez que eso sucede, el fiscal envía una carta notariada al contratista comunicándole la resolución del contrato y, por supuesto, acompañado de todos los antecedentes documentales que se requieran para el caso. Concluido con el balance realizado al momento de la paralización, entonces se procede a la ejecución legal del mismo, de la paralización, que corresponde a un nuevo proceso de contratación. Una vez que se rescinde el contrato, si todavía falta trabajo por hacer, se contrata otro proceso de contratación para hacer la terminación de dicha obra. Y por último, de forma paralela o de forma anticipada o antelada, se elabora el certificado final de pago a favor del ente ejecutor de ese contrato para que se haga el cierre administrativo de la obra. Entonces, esa rescisión o resolución del contrato puede ser, como le dije, de mutuo acuerdo, por causas atribuibles al contratista, yo le puse causas atribuibles al contratante, y por causas de fuerza mayor, o caso fortuito que afecte al contratante y a la contratista, que esto es por lo que llamo yo mutuo acuerdo, aquí en la lámina. ¿Okay? Tenemos entonces las consideraciones, otras consideraciones con respecto a la rescisión o la resolución del contrato por causas imputables al contratista. Es decir, que el contratista es el responsable de eso que está indicado o establecido. Entonces, el contratante puede rescindir el contrato por razones o causales que son debido a su mala ejecución. Entonces, eso se define como que el contratante previa sustentación del respectivo procedimiento administrativo, respetando pues el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa, podrá rescindir o resolver el contrato unilateralmente en cualquier momento de la ejecución de la obra. Entonces, aquí tenemos, este es el caso, ¿cuál es la documentación que se requiere para tramitar esa resolución del contrato? Un informe amplio y detallado del supervisor y fiscal de la obra sobre la sustentación del respectivo contrato, la copia de la comunicación enviada a la empresa contratista
instándole a concluir la obra y todos los alegatos formulados para esta, si lo hubiese, es decir, para quitarle el contrato, y el corte de cuenta o el cierre administrativo del contrato, de la resolución del contrato. Obviamente eso lleva, estos son los causales pues, que pueden generar o que pueden ser culpa del contratista, ¿ok? Y por lo cual le pueden quitar el contrato. Entonces, todo esto, bueno, eso depende del país, pero en líneas generales son casi, en todos los países son casi las mismas, si no todas, pues algunas de estas están incluidas, por lo menos en Venezuela hay muchas de las que aparecen aquí, hay otras que no aparecen, ¿ok? Pero esto es lo que establece la normativa boliviana y eso es lo que les tengo que transmitir a ustedes. Entonces, en primer lugar, el incumplimiento en la iniciación y el inicio de la obra, si se emitió la orden de proceder, si hay una demora de más de 15 días en movilizarse y empezar la obra, entonces eso es una razón suficiente para rescindir o resolver el contrato. Por disolución del contratista o de la empresa constructora. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa contratista a lo mejor es un consorcio posiblemente, entonces hubo algún problema entre ellos y se disolvió el consorcio, entonces no puede haber una representación legal con respecto a eso, entonces se finiquita el contrato. Otra razón es, obviamente, porque si la contratista entra en quiebra, pues no tiene dinero para poder continuar con la obra, y entonces el Estado, para evitarse el problema, le puede quitar el contrato. ¿Okay? Que se haya hecho una suspensión de los trabajos sin ningún tipo de justificación por más de 20 días calendario continuo, sin que haya una autorización escrita por parte de la supervisión. Otra causal es por incumplimiento en la movilización de acuerdo al cronograma del equipo y del personal que ofertaron en su obra. Es decir, tú tenías que movilizar una maquinaria que tú la ofertaste o tenías que tener un personal en el sitio de la obra y no lo tienes al momento correspondiente de que tú hiciste tu oferta, pues puede ser un causal de que te quiten el contrato. Por otro lado, por el incumplimiento injustificado del cronograma de obra, sin que el contratista adopte pues, las medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra. Esto ya es con respecto a la forma como viene ejecutándose la obra. Entonces, si hay retardo en la obra y no se han tomado las medidas y son informadas por el supervisor, pues entonces se puede rescindir el contrato. Por otro lado, por negligencia reiterada, es decir, por 3 veces que ya ha sucedido, en cumplimiento con las especificaciones, con los planos o con instrucciones escritas a la supervisión. Esto pasa con cierta frecuencia, ¿okay? Que no se cumplen con las especificaciones, con los planos o con instrucciones, pero hay muchas veces que la supervisión no da la instrucción. Y entonces no hay, por eso es que tiene que estar bien preparado, un supervisor debe tener conocimiento del área legal, del área técnica, del área administrativa, para que se pueda proceder con este tipo de situación, pues, de determinar, eso se pasa una carta de amonestación, mire, usted omitió esto, por favor, tenga la precaución de no cometer este tipo de actos no administrativos. Seguidamente, pues, por falta de pago de salarios a su personal o otras obligaciones contractuales que afecten a la obra, esto es para proteger a los trabajadores. También si hay algún tipo de subcontratación que no haya sido autorizada por el contratante por intermedio del fiscal de la supervisión, y cuando el monto de la multa por retraso, acuérdense que empieza a correr una multa luego de las respectivas actas, ¿ok? Cuando ese monto de multa por retraso en la entrega provisional o retraso en la entrega definitiva alcance el 10% del monto del contrato, ¿ok? Esto es una decisión que es optativa, no es, puede optar, pues eso lo puede optar inclusive el contratante, el contratista.
y cuando esas multas, pues, sean del 20%, y eso es, cuando tengas un 20% de multa, inmediatamente se te quita el contrato. O cuando tengas el 10, cuando llegue eso como una alarma, llegaste al 10% de las multas, te podemos quitar el contrato. Así que apresúrate y termina y no acumules más días de retardo. ¿Ok? Después tenemos igualmente la disolución o rescisión de contrato por causas atribuibles al contratante. Aquí sí vamos a hacer mención de qué puede ser causal para que el contratista se defienda, tenga un punto de defensa para rescindir el contrato, ¿ok? Por su beneficio, ¿no? El contratista podrá entonces proceder al trámite de la resolución del contrato en estos casos que estamos mencionando, o que están aquí en la lámina, por instrucciones injustificadas emanadas del contratante o emitidas por la supervisión de conocimiento del contratante, obviamente porque es un personal que le reporta al contratante, para la suspensión de la obra o la ejecución de la obra por más de 30 días calendario. O sea, le mandaron a suspender la obra por 30 días sin ninguna justificación. Entonces, obviamente, eso afecta pues el flujo de caja de la obra y va en detrimento del contratista. Entonces, eso se salvaguarda, eso es algo, esto es como, yo no me acuerdo cómo se dice el término, pero esto es como un pañito caliente, de agua caliente que le dan a ese, o tapar el sol con un dedo, le dan al contratista la oportunidad de que pueda actuar en ese caso, pero esto nunca se cumple. ¿Okay? Otra es que si, apartándose de los términos del contrato, el contratante a través de la supervisión pretende efectuar aumentos o disminuciones en las cantidades de obra sin emitir la correspondiente orden de cambio o contrato modificatorio, que en este caso, que son incrementos que garantizan pago. Si no está sustentado, el contratista dice, no, yo no lo acepto, yo quítame el contrato, porque no va a mi beneficio, va en beneficio únicamente del contratante. Y el último punto es el incumplimiento justificado en el pago de una planilla de avance de obra aprobado por la supervisión que tenga más de 90 días calendario computados a partir de la fecha en que ellos recibieron, el ente contratante recibió, o el ente contratista remitió la planilla de avance de obra, o el fiscal de obra, perdón, emitió esa orden para que el ente contratante procediera con el pago. Eso lo habíamos hablado, no me acuerdo en qué sesión, ¿okay? Pero sí recuerdo haberlo nombrado, que cuando hablamos lo del flujo de caja y la capacidad de pago, que tiene que tener un flujo de pago, un flujo de caja propicio para poder culminar la obra, porque si no le pagan, pues obviamente va a tener que suspender la obra. ¿Okay? Pero eso no se cumple. Siempre ponen al contratista a pasar trabajo. Eso es otro de los puntos con el cual yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ok? Aquí tenemos pues también por mutuo acuerdo, cuando las dos personas, los dos entes firmantes llegan a un acuerdo para cerrar el contrato, ¿ok? Y aquí está pues lo que es la documentación. Hay una solicitud por parte de la empresa manifestando el deseo que se le rescinda el contrato, y obviamente eso no tiene aplicación de cláusulas penales, y además que no puede pretender que se le pague por algo, por daños y perjuicios. Esta solicitud debe estar fundamentada bien en razones de hecho o de derecho por ambas causas o por ambas causas. ¿Ok? Un informe emitido, preparado por la supervisión y emitido por la fiscalización, pronunciándose sobre las razones alegadas por la empresa, ¿ok? Y obviamente pues debe ir acompañado de un corte de cuenta. Eso, por supuesto, pues lleva unas razones o unas causales que yo las llamo, o las llaman, perdón,
en la normativa de boliviana la llaman por causa de fuerza mayor o caso fortuito, que afecta al contratante o al contratista. ¿Okay? O sea, cualquiera de las dos, entonces eso debe ser de mutuo acuerdo que se pueda rescindir el contrato. Ahí tienen los 5 causales posibles. ¿Okay? Si en cualquier momento, pues, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del contrato, el contratante se encuentra en situaciones fuera de control de las partes que imposibilitan la ejecución o conclusión de la obra o vayan contra los intereses del Estado, el contratante, pues, en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al contratista, suspenderá los trabajos y resolverá el contrato. Esto puede ser por caso de emergencia, por huelga, por discusión del contrato colectivo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, a la entrega de esa carta, una vez que se entrega esa comunicación, ¿ok?, de resolución, el contratista entonces debe suspender el trabajo de acuerdo con las instrucciones que al efecto pues le emita la correspondiente supervisión. ¿Ok? El contratista, entonces, en conjunto, de manera conjunta con la supervisión, entonces proceden a la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de la suspensión, al avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, a la evaluación de los compromisos pendientes de la contratista que tuviera por compra u otros elementos debidamente documentados, ¿okay? Que vayan a ser por entregas posteriores. Pónganse ustedes de repente el caso que decía Marco, una superválvula que tenía un tiempo de entrega muy largo y no ha llegado la válvula, ¿ok? O le tenían que dar, hacer algún tipo de pago y no se pudo comprar la válvula, entonces puede ser, si la válvula no ha llegado, al momento que llegue, pues le tienen que reembolsar, pues, esa es el monto, pues, que ellos pagaron por esa válvula. Y con estos datos, pues, se elabora, pues, una planilla de medición final, y el trámite de pago será el previsto de acuerdo a lo que estipule el contrato de obra. Hay unos reglamentos, unas reglas, ¿okay?, que se pueden aplicar al momento de la resolución. Entonces, para poder procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causas que señalamos anteriormente, bien sea atribuible al contratista, bien sea atribuible al contratante o de mutuo acuerdo, ¿okay?, las garantías deben estar plenamente vigentes en el contrato o el contratista dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra parte, es decir, al contratante, de su intención de resolver el contrato claramente o estableciendo claramente las causas que él aduce, ¿okay?, o cuáles son las causas que obligan a que se rescinda el contrato. Si dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de esa notificación se enmendaran la falla o se normalizara el estado de desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato y el requiriente de la resolución expresada por escrito el requiriente, es decir, el contratista expresará por escrito a la solución y el aviso de intención de resolución del contrato se retira. Eso vale para dos partes. Bien sea que el contratante entonces consiguió los fondos o que el contratista tiene una condición o le llegó el equipo. Entonces, esa carta, una vez que tú la emites, tienes por lo menos entonces 15 días para ver si la dejas con vida o la eliminas, que es el otro caso. Si no se requiere regularización, es decir, que no se llegó a algún tipo de solución y no hay entonces manera de eliminar o resolver el impasse que hay entre las dos partes para poder entonces continuar o no continuar con el respectivo contrato. ¿Okay? Esto está mal, esto no es fiscalización. Esto es, bueno, este es un flujograma de fiscalización, pero compete a lo que tiene que ver con también la supervisión de obra. ¿Okay? Entonces,
este procedimiento pues nos indica cuáles son los pasos que hay que seguir o qué pasos se siguen cuando se inicia un contrato. Entonces, ese se lo dejo a ustedes para su análisis, ¿ok? Pero es un resumen de lo que nosotros hemos venido hablando, ¿ok? En todas las sesiones, por lo menos hasta el punto 5, para ver, el punto 6, hasta este punto, todos estos primeros puntos son responsabilidades que no son de la supervisión, pero este punto 6, ¿ok? Porque coordinar con el jefe del departamento de infraestructura el nombramiento del fiscal de obra. Si no es fiscal, no se puede iniciar la obra. Proporcionar la copia propuesta de la propuesta técnica y la documentación básica del contrato. Proporcionar, esto lo hace la auditoría jurídica, proporciona copia del contrato administrativo de obra, el fiscal de obra entonces solicita la ingeniería del proyecto y otros documentos y hace la entrega al fiscal de obra de todos los documentos recibidos por parte de el ente contratante. El fiscal de obra o la supervisión, aquí, realizarán entonces una inspección del sitio, ¿ok? De emplazamiento de la obra. Eso lo vimos nosotros cuando era la responsabilidad del supervisor, tenía que hacer pues esa respectiva visita y eso obviamente genera el informe de inspección que va dirigido pues al departamento de infraestructura del ente que contrata. El supervisor se lo pasa al fiscal y el fiscal se lo pasa a la unidad correspondiente. Después, el responsable de esa actividad, que viene el fiscal de la obra, que entonces instruye y da la orden de proceder al supervisor para que inicie las obras. Entonces, por supuesto, en este caso, el supervisor pues hace una nota o una instrucción con el acta de servicio el acta de inicio de los trabajos. ¿Okay? Paso 8, lo hacen el fiscal de obra y lo hacen la supervisión, que otorgan entonces el acta de inicio de las obras y la orden de proceder al contratista. Y eso, por supuesto, emite o genera unos documentos que son, como lo dijimos, el acta de inicio de la obra y el acta de proceder. Y el punto 9 compete directamente o al fiscal de la obra, que es controla y hace seguimiento periódico a las actividades de la supervisión y el cumplimiento del contrato. Esto lo podríamos tomar en cuenta para el supervisor, que es que controla y hace seguimiento periódico de las actividades del contratista y el cumplimiento del contrato. Y eso obviamente genera unas notas de instrucción que van reflejadas en el libro de orden. Seguidamente, pues, otro punto que el responsable indicaba ahí es el fiscal de la obra, que coordina con las empresas contratistas la supervisión de obra y los beneficiarios para que el cumplimiento de los objetivos del proyecto y del cronograma se ejecuten y se cumpla con la ejecución de las obras. Eso igualmente es responsabilidad de la supervisión. Y para eso, pues, se genera una carta de solicitud de aclaraciones, actas de reunión, nota de instrucción, informe de autoridad superior que están registrados debidamente en el libro de orden. Por otro lado, pues, a solicitud del contratista, se verifica y se otorga la certificación de eventos compensables debido al impedimento en la ejecución de la obra que afectan el plazo de su. Pues todo esto viene, aunque es el fiscal el que tramita eso ante el contratante, el supervisor le notifica, ¿ok?, al fiscal sobre esos eventos y por eso se preparan unas cartas de solicitud del contratista con respecto a esos temas y una certificación de que esos eventos son de alguna manera compensables. El punto 12, igualmente, pareciera que fuera únicamente responsabilidad del fiscal, pero ahí tiene que jugar papel también el supervisor, que se revise y se certifica el pago de la planilla de avance de obra según el procedimiento que se haya especificado
y eso, por supuesto, la planilla de obra la revisa primero el supervisor y se hace un informe de la supervisión y se revisa y se comprueba la certificación del pago de la planilla, del avance de obra, y él se lo remite al fiscal. El paso 13, igualmente, aquí indica el gráfico, pero esto se puede arreglar porque yo creo que también el fiscal tiene que ver con este asunto. Analiza y revisa modificaciones a las obras presentadas por el supervisor, que mediante órdenes de cambio, contrato modificatorio, si corresponde, entonces le devuelve al supervisor para corregir los errores. Consecuentemente, recomienda su aprobación a la máxima autoridad vía el Departamento de Infraestructura. En este punto también tiene mucha relación el supervisor. Yo pondría esto de este lado. ¿Okay? Pero como lo hice para un curso de fiscalización de obra, se lo estoy presentando para que ustedes puedan tener alguna idea de cómo se prepara un procedimiento o flujograma de una actividad, que esto lo podríamos hacer parte del trabajo final. ¿Okay? La elaboración del flujograma de la supervisión, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros en el módulo. Como punto 14, ¿okay? Se verifica la culminación de las obras, que es lo que estábamos hablando ahorita, en el plazo previsto, y atiende pues la solicitud del supervisor. Fíjense que la solicitud la hace el supervisor para que la recepción de obra solicitada al MAE designe la comisión de recepción de obra y la fijación de la hora y fecha de este efecto, y esta actividad no debe exceder de un plazo de 3 días hábiles. ¿Okay? Entonces eso lleva, por supuesto, una carta de solicitud que va dirigida a la máxima autoridad ejecutiva, ¿okay? Ajustando pues la solicitud del supervisor y del contratista. En el caso del supervisor es solamente la solicitud del contratista. En el punto 15, pues ya forma parte de la condición de recepción de obra, ya estamos hablando de la recepción definitiva y la recepción provisional. Entonces ella efectúa la revisión y verificación de la obra concluida en concordancia con los planes y especificaciones técnicas, y certifica que la obra está en condiciones de ser recibida. Entonces, en ese caso, se hace el acta de recepción provisional y el acta de recepción definitiva. Seguidamente, aquí me falta un paso. ¿Qué pasó? Aquí está. Ya lo tengo. El punto 16, el fiscal puede revisar y certifica el pago de la planilla de liquidación final, que lo hace también el fiscal de la obra, según el procedimiento que esté especificado para dicho proceso administrativo, y hay un informe de fiscalización de obra y certificación de pago final de la planilla de liquidación final, pero eso también lo prepara el supervisor, ¿okay? Ese informe. Y él le pasa el informe de liquidación final, que lo vimos y lo hablamos en el módulo, en la parte del cierre de la obra, está estipulado que eso lo tiene que hacer el supervisor de la obra y tiene que tener la aprobación del fiscal para remitirlo al contratante. Y luego tenemos el supervisor de la obra y el fiscal de la obra en conjunto, de una responsabilidad, digamos, solicita entonces a la unidad administrativa que efectúe la devolución de las garantías de cumplimiento del contrato al contratista, tal como mencionamos en la sesión del día de hoy. ¿Okay? Eso, por supuesto, emite un documento, que es la carta de devolución de garantía, y el documento de garantía original es devuelto. ¿Okay? Y por último, pues, revisar y certificar y entregar pues la carpeta de cierre del contrato del proyecto al Departamento de Infraestructura correspondiente, eso es decir, el expediente de la obra, y eso debe llevar pues entonces las carpetas de planilla de avance de obra, las carpetas de modificaciones de obra, es decir, órdenes de trabajo, órdenes de cambio y contrato modificatorio. También la carpeta de planilla de liquidación final, las actas de recepción de obra definitiva y provisional,
los planos como construidos y el libro de órdenes con todas sus hojas en original. ¿Okay? Eso, ¿qué genera eso? ¿Qué documento genera? Genera copia de los documentos técnicos descritos en forma impresa y en forma digital, y ahí se termina pues el procedimiento de este flujograma. ¿Cómo llega? Pues se llega pues esto es para poder llevar un seguimiento de un procedimiento. ¿Okay? Eso lo utilizamos cuando estamos haciendo especificaciones, cuando estamos haciendo ¿cómo te digo? Hay cierta actividad, cierto ítem que tiene un procedimiento particular, entonces es un flujograma de quiénes son los que participan y cuáles son los documentos que se corresponden. Entonces, ahí les va a quedar a ustedes, perdón, les va a quedar este ejemplo para que hagan algo similar con la supervisión, que eso va a ser parte del trabajo final. ¿Okay? Entonces, ya con esto concluimos la sesión de hoy. Déjame dejar de compartir pantalla y vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo final. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hoy y a todo el resto del curso, por favor? Porque hoy es el último día. Estamos a tiempo. O pasamos lista primero. Vamos a pasar lista primero. Vamos a compartir pantalla aquí que no. Perdón. Compartir pantalla de nuevo, donde que estoy aquí. Compartimos pantalla. Me avisa si se ve. Alguien que me diga si se ve, si se está compartiendo. ¿Aló? Alguien que diga, ¿se ve bien Ahora sí, ya se ve la hoja? pantalla. Ahora sí. Bueno, vamos rapidito para poder tener tiempo para hablar del trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos con Fernando Álvarez. Fernando Álvarez. Presente. Caramba, por fin viniste a una sesión. Ahí agarraste unos okay. Raúl Aramayo. Presente. Raúl Aramayo. Gracias, Raúl. Tú sí tuviste toda la participación. Esto es 3-6. Porque faltaste a una sesión. Ok. William Arcaya. William Arcaya. Aquí ya va, hay un chat aquí que dice, no me escriban por el chat, viejito. Se ve bien, se ve bien, gracias. Pero acuérdense que yo no estoy pendiente si se me prende el chat. William Arcaya, por favor. William Arcaya. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Rápido, William, porque te pongo un asistente. Vean por dónde va la lista, ¿ok? Y piensa ver que le toca a ustedes. Waylander Baltasar. Waylander estaba en la lista al final. Presente, Inge. Gracias, Waylander. Presente. Yo me estoy aprendiendo. Hugo Batista. Hugo Presente, Batista. profe. Presente. Bautista. Gracias. Gracias. Bautista. Perdón, bueno, tú me entendiste. Patricia Cava. Esta no vino nunca. Patricia Cava. Lourdes Patricia. Cristian Callejas. Presente, ingeniero. Ya que aquí pasó algo. William Callejas. Ok. Marco Capo. Marco habló por ahí. Presente. Buenas noches. Gracias, Marco. Gracias. Recuerden siempre de decir su nombre presente. Vladimir Chambi. Presente, Inge. Vladimir Chambi. Presente.
Ok, gracias, Vladimir. Muy amable de tu parte. Mauricio Chávez, este no ha venido nunca. No creo que voy por allí. Álvaro Chura. Álvaro está, Presente, Inge. te estás adelantando, Álvaro. Muy bueno. Okay. Ahora viene Patricia Nuit Cordero. Patricia Nuit. Patricia Cordero. Patricia. Qué raro que Patricia Presente, no Inge. Buenas noches. Patricia. Calladita el día de hoy, Patricia. María Cruz. María Cruz, esa no venía en la primera clase. Por aquí tengo a Valeria Durán, tampoco ha venido a la primera clase. Estos se retirarían del módulo, me imagino. Valeria Durán. Adelante, Valeria. Tú no has pelado ninguna. Valeria Durán. No me digas que no vino Valeria. Upa. En la última. En la última. Se explotó los 18 puntos. Aquí un salón. Valeria Durán. Alejandro González. Ese no vino en la primera vez, ¿no? Inge, en mi nombre, Ya. Johnny Flores no me ha llamado. Johnny Flores no me ha llamado, Inge. Johnny Flores no lo he llamado. Sí. Claro. Está pendiente, Johnny. Gracias. Johnny Flores. Tienes toda lista. Perfecto. Ahí están viendo cuál es la calificación que tienen por asistencia. ¿Ok? Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez. Ese no ha venido nunca. O vino una sesión, no vino ninguna. Vamos a subir esto un poquito. Okay. Cristian Hernández. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. José Ledesma. Buenas noches, Inge. Presente. José. Buenas noches, 007. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, claro, perfecto, José. Muchas Por eso gracias. que te digo 007. ¿Ah? ¿Perdón, Inge? Que por eso es que te digo 007, porque tú estás registrado como 007 José Marcel. No, perdón. Es que estaba conectado desde mi celular y no puedo configurarlo muy bien. Eres familia eres familia de James Bond. Es mi nick de jugador, de antes jugaba. Buenas noches, ingeniero presente. Edwin López. Permiso. Edwin López. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Ok, por aquí tenemos a Walter Mamani. Walter Mamani ha tenido problemas en la última 3 sesiones. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se dio aquí? Ok. Walter Mamani, nada. Perdón, Edwin sí estaba aquí, ¿no? Edwin estaba aquí, yo no sé por qué no. Walter Mamani es el que estaba ahorita. Inge, buenas noches. Alex, Habla Adrián Gutiérrez, Inge. Ajá. Sí, no Adrián pude. Gutiérrez. Sí, no funcionó mi micrófono hace rato. No sé por qué. Ok, está bien. No hay que hacer que te haya conectado ahorita. Mira que Faecia piensa mal y acertará. Ok. Yair Mancilla, ese no ha venido nunca. Reinaldo Montaño no ha venido la primera vez. Marcos Muyizaca. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Marco Antonio. En nombre de oficial romano. Cohorte de Cleopatra. Gracias, ingeniero. Víctor Ortiz. Presente, ingeniero. Presente. Víctor es otro de los que tuvo toda su asistencia. Pablo Pacheco. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, buenas noches. Fíjese lo que vale la asistencia. Están viendo la tabla de los valores. Están viendo los valores
de cuántos puntos ya tiene por asistencia a clase, que eso para mí ya es valioso. ¿Okay? Aquí estamos Wilfredo por la guerra. Presente, ingeniero. Él estaba desde el principio porque yo lo vi cuando se conectó. Gracias, Wilfredo. Aquí estamos con ese otro que tiene todos los puntos. Wilfredo por la guerra. Marcos Quiroga. Ingeniero, buenas noches aquí. Buenas noches, Marcos. Porque tiene 16, 15. Ah, sí, porque tú diste uno que no viniste. Es correcto, que me avisaste que no venía. ¿Dónde estamos aquí? ¿Quién es este? Junior Quiroz. Ay, ¿qué pasó? Me agarraste de sorpresa. Mira, a ver que estás en clase. He estado entrando, pero la cuestión es que no me quedaba ese hasta lo último. Por eso que estoy mirando recién la lista. Pero en esos casos, yo se lo dije, y a lo mejor tú nunca lo viste, si tú estás en clase y por algún momento, por alguna razón, no estaba disponible para el final de la clase, tú me mandas un mensaje porque sabes yo te hubiera puesto un punto, pero a esta altura no. ¿Ok? Ya. Vladimir Rivera. Ok. Presente, ingeniero. Dale. ¿Dónde estoy aquí? En Ernesto Roca. Presente, ingeniero. Gracias, Ernesto. Luis Víctor Ruiz. Buenas noches, ingeniero. Otro que tiene todos los puntos. Carlos Saavedra no vino nunca. Perdón que esto no va aquí. Pero aquí. Perdón, Oscar Vargas. Presente. Ok, Oscar Daniel, muchas gracias. Jorge Vargas. Jorge Armando. ¿Cómo que no vino? Vicente, ya va. Vicente Vargas. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Vicente. Gracias. Inge, Y buenas otro que noches. no ha venido nunca. Inge, no podías responder mi micrófono. No podías responder mi micrófono. No podía responder. Está bien, Jorge Armando, aquí está. Déjame ver que aquí hay un chat. Espera un segundo, ¿quién es este? Ingeniero, solo 3 clases le pedí permiso. ¿Quién es este? Fernando Antonio Álvarez. Así que me desconecte a... Este es Fernando Antonio Álvarez. Vamos a ver dónde está Fernando Antonio Álvarez. 3 clases, 1, 2, 3. Aquí está. 1, 2, 3. Aquí están las 3 clases que no... Estamos hablando de eso. Lucio Velasco no vino la primera vez. Ángelo Vera. Ángelo. No me diga que no viniste hoy. Ángelo Vera. Perdió todo, perdió 3 puntos. Y César Celaya no ha venido nunca. ¿Cuántos vinieron hoy? A ver, lo pongo acá. Correcto. Aquí. Vinieron, fue la vez que vino más gente hoy. Ok, dejamos de compartir. Bueno, como les decía, okay, el trabajo, voy a tratar de hacerlo, estoy tratando de ver cómo lo pongo de la manera que ustedes no tengan que, vamos a dejar de grabar y eso lo dejamos nosotros para nuestro hacerlo. ¿Okay?